Bueno, vamos a hacer un ejemplo de aplicación sobre caída libre. Bueno, vamos a suponer el ejemplo que vamos a hacer, dice lo siguiente. Se lanza una piedra desde la parte superior de un edificio con una velocidad de 20 metros por segundo en una trayectoria rectilínea hacia arriba, desde una altura inicial de 50 metros sobre el nivel del suelo. La piedra libra el borde del techo de su camino hacia abajo, como se muestra en la figura, y pide determinar el tiempo necesario para que la piedra alcance su altura máxima, B, la altura máxima, C, el tiempo necesario para que la piedra regrese a la altura de la cual fue lanzada, y la velocidad de la piedra en ese instante, y D, el tiempo necesario para que la piedra alcance la superficie de la Tierra. ¿Y cuánto vale la velocidad y la posición de la piedra en t igual 5 segundos? Omita la resistencia del aire. Bueno, la figura sería, digamos, de la siguiente forma. Este es el edificio, la persona está encima del edificio, lanza una piedra hacia arriba. Nosotros vamos a considerar el punto de lanzamiento como nuestro origen, y como hacemos habitualmente, eh, el sentido positivo va a estar dirigido hacia arriba. Entonces, la piedra es lanzada desde una altura de 50 metros con una velocidad de 20 metros por segundo hacia arriba. Pero nuestro origen lo vamos a determinar en el punto de lanzamiento y hacia arriba. Por lo tanto, en el instante t igual 0, yo tengo de que la posición de la piedra, es decir, cuando deja la mano de la persona que la lanza hacia arriba, es I0 igual 0. Y la velocidad es de 20 metros por segundo positivo porque está dirigido hacia arriba. Entonces, el recorrido que realiza la piedra es, digamos, sigue subiendo, a medida que va subiendo, va bajando, va disminuyendo su rapidez por efecto de la gravedad, hasta que, digamos, alcanza una altura máxima en la que la velocidad se anula y comienza a caer. Es decir, la velocidad en ese instante experimenta un cambio de signo. Y luego, digamos, empieza a caer desde ese punto de altura máxima y empieza, digamos, a acelerarse cada vez, digamos, con una rapidez mayor hasta que alcanza el piso con una determinada velocidad. Bueno, como dijimos, vamos a suponer el sistema coordenado, el eje Y, con sentido positivo hacia arriba y con el origen en el nivel desde donde se tira la piedra. Para resolver el ejercicio, vamos a plantear las ecuaciones cinemáticas de la velocidad y la posición para la piedra, sustituyendo la información dada. Todas las respuestas que van a surgir van a estar dadas a partir de esta ecuación, utilizar, digamos, las herramientas del álgebra y mediante la sustitución del tiempo, digamos, en forma adecuada. Eh, Estamos suponiendo que estamos omitiendo la resistencia del aire y que el valor de G se mantiene constante. Bueno, vamos a tener que tener en cuenta que para poder caracterizar el punto de altura máxima, eh, va a estar dado, como dije, por la situación en que la velocidad se vuelve cero. Es decir, en el instante en donde la velocidad pasa de ser positiva a, digamos, volverse negativa, es decir, termina su ascenso y comienza su descenso.
Entonces, lo que queremos determinar es cuánto vale esa altura. Para poder determinar eso, lo primero que vamos a determinar es el tiempo en que se demora en que esto ocurra. ¿Sí? Las ecuaciones que nosotros vamos a considerar son las ecuaciones que habíamos visto para el movimiento rectilíneo con aceleración constante, teniendo en cuenta que en este caso la aceleración tiene un valor numérico igual a g y tiene sentido contrario al sentido en el que está dirigida la velocidad inicial, que es el sentido positivo. Por lo tanto, nuestras ecuaciones va a ser la velocidad en cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo y el desplazamiento igual a I menos I0 igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t cuadrado. Este menos aparece porque el valor de g, que vamos a tomar como un valor positivo de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, tiene sentido contrario a el valor de la velocidad, que lo expresamos como de 20 metros por segundo. Bueno, sustituyendo los valores numéricos, para este caso va a quedar de que la velocidad la voy a expresar a través de 20 menos 9,8 por t, y que delta I igual a I menos 0 es igual a 20 por t, que es 20 es el valor de la velocidad inicial, menos un medio de 9,8 por t al cuadrado. 9,8 por un medio va a ser 4,90. Es decir, esta va a ser nuestra ecuación que me representa la posición I para los diferentes instantes. Es decir, si yo quiero saber la altura con respecto al punto de lanzamiento en que se hallaba en un tiempo de 2 segundos, sustituyo el t por el 2 y hago las cuentas y obtengo un determinado valor que me va a dar la altura. Si la altura me da, si el valor de I me da positivo, que significa que está en un punto por encima del punto de lanzamiento, y si me da negativo, significa que está por debajo. Tenemos que tener presente que con esta definición de mi origen, el piso se halla a una altura de menos 50 metros. Bueno, el tiempo que demora en llegar a la altura máxima lo vamos a determinar a través del tiempo en el que se anula la velocidad, es decir, se anula esta expresión. Entonces, imponiendo de que la velocidad para un instante en que se alcanza la altura máxima es 0, despejando ese tiempo, obtengo de que el mismo se calcula como menos 20 dividido menos 9,80 y eso me da 2,04 segundos. Fíjense en que estoy utilizando 3 cifras significativas, que son las cifras significativas en las que me han dado la información. La altura máxima que alcanza la piedra la vamos a hallar sustituyendo este valor que hemos calculado en la expresión que me da la posición I para cualquier instante. Entonces, en esta ecuación sustituyo el valor de t por 2,04, hago las cuentas, los cálculos, y me dan que la altura máxima es de 20,4 metros por encima del punto de lanzamiento. Es decir, algo así como 70,4 metros con respecto al piso. Bueno, la piedra va a alcanzar nuevamente la altura de lanzamiento cuando ese valor de I se haga nuevamente igual a 0. Entonces, lo que voy a imponer es de que en esta expresión
que me da la altura para cualquier instante, impongo que la altura tiene que ser igual a 0. Es decir, que 0 es igual a 20t menos 4,9 por t cuadrado. Esto lo puedo factorizar, es decir, sacar el factor t en común, y me queda que esta expresión la puedo expresar como t multiplicado por 20 menos 4,9t. Bueno, si se fijan, esto me implica, digamos, por la propiedad hankeliana, de que una de las raíces de esta ecuación es t igual 0, que es la solución trivial, pues, digamos, en el momento en que lo lanza, que es el t igual 0, está en la posición de lanzamiento, obviamente, y el otro valor de t que yo quiero calcular es el que me alumna este término entre paréntesis. Entonces impongo que este término entre paréntesis sea 0, y obtengo de que dicho tiempo es de 4,08 segundos. Notar que este tiempo es exactamente el doble del tiempo que demoró en alcanzar la altura máxima. El movimiento es simétrico, o sea, el tiempo, digamos, de subida es el mismo que el tiempo de bajada, y si nosotros determinamos la velocidad, mejor dicho, la rapidez con la que está bajando en ese momento, podríamos verificar exactamente de que corresponde a la velocidad con que se lanzó. Es decir, si yo sustituyo el valor este de t en esta expresión, lo que obtendría sería un valor de b igual a menos 20 metros por segundo. El signo de menos proviene en que, en este caso, la velocidad está dirigido hacia abajo. Continuando con el desarrollo, el tiempo que demora en llegar al piso es aquel en el que y se hace igual a menos 50 metros, que corresponde a la altura del edificio. Bueno, entonces ahora impongo de que I es igual a menos 50 y voy a obtener una ecuación de segundo grado nuevamente, pero ahora con todos los términos. Es decir, voy a obtener esta ecuación. Bueno, las raíces lo calculo por la forma habitual, ¿sí? Va a ser igual, t va a ser igual a la raíz cuadrada del término b cuadrado, en este caso, perdón, menos b, es decir, el opuesto a menos 20, es decir, 20, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, 20 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 4,90, y por c, que vale menos 50. Y todo dividido 2a, es decir, 2 por 4,90. Bueno, haciendo los cálculos, haciendo las cuentas respectivas, voy a obtener, digamos, en función de este más menos, dos raíces distintas. Una raíz que va a ser positiva y una raíz que va a ser negativa. La raíz que yo busco es la raíz positiva, es decir, la del instante posterior al lanzamiento. Bueno, entonces, haciendo los cálculos, obtengo de que t va a ser igual a 5,83 segundos. O sea, 5,83 segundos después de haber sido lanzada la piedra hacia arriba, va a llegar al piso. Entonces, si yo finalmente sustituyo en las ecuaciones, obtengo de que la rapidez con la que llega, es decir, sustituyo este tiempo de t por... Perdón. Lo que me está pidiendo ahora es cuánto vale la velocidad
cuando está, cuánto vale la posición y la velocidad cuando t vale 5 segundos. Entonces simplemente sustituyo el, el tiempo por 5 segundos y calculo la velocidad, que me da menos 29 metros por segundo. Como dije, el signo de menos significa que va hacia abajo, y la posición I de t vale menos 22,5, que se obtiene en sustituir en esta, la ecuación, digamos, de I, el tiempo de 5 segundos. ¿Sí? O sea, hago 20 por 5 menos 4,90 por 5 al cuadrado. Si yo quisiese calcular también el tiempo en que alcanza el piso, lo único que tengo que hacer es sustituir, perdón, la velocidad con que llega al piso, es sustituir en esta expresión el tiempo de 5,83 segundos. Y lo que obtengo es un valor de 37,1 metros por segundo, obviamente negativo porque está dirigido hacia abajo. Ahora, veamos cómo se puede trabajar también en forma simbólica. Y entonces vamos a hacer alguna resolución de una parte del problema en el que no vamos a utilizar valores numéricos. Y entonces vamos a obtener resultados que nos pueden ser útiles como resultados generales, ya que, digamos, no he calculado las respuestas para valores numéricos específicos, sino para valores con parámetros que los puedo convertir en valores numéricos sustituyendo los valores respectivos. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es, con referencia al ejemplo anterior, usaremos una manipulación simbólica para calcular el tiempo t máximo que le toma a la piedra alcanzar su altura máxima y determinar la expresión para la altura máxima independiente del tiempo. Es decir, que las respuestas las quiero obtener en función de la velocidad inicial, de G y de I0. G es el valor que conozco y B0 e I0 son los datos que en general me tienen que dar. Bueno, para resolver el ejercicio procedería de la misma forma. Es decir, lo primero que voy a hacer es determinar el tiempo, pero ahora en forma paramétrica, es decir, en forma simbólica, no numérica, en el que, digamos, la velocidad se anula. Es decir, lo que hacemos es imponer en la expresión de la velocidad que sea igual a 0. Entonces, a partir de acá, calculo el tiempo máximo, que es el tiempo que le lleva a alcanzar la altura máxima. Entonces, ese t máximo, pasando el B0 al otro miembro, multiplicando por -1 y pasando el G dividiendo, me queda que el tiempo máximo va a ser igual a la velocidad inicial dividida la aceleración gravitacional, o sea, B0 dividido G. Y ahora, para calcular la altura máxima, sustituyo este valor de I máximo en la expresión simbólica, digamos, algebraica de la altura que alcanza. Entonces, si yo sustituyo el t común por el t máximo, el i que voy a obtener es el i máximo, es decir, la altura máxima. Entonces, sustituyendo el t máximo por lo que he hallado, acá me queda b0 por b0 sobre g, y este otro término me queda menos un medio de g por b0 sobre g al cuadrado. Bueno, manipulando un poquito esto, fíjense de que este término va a ser b0 al cuadrado sobre g al cuadrado y multiplicado por g, se me va a transformar en b0 cuadrado sobre g.
y multiplicado por un medio. O sea que tengo un término que es B0 cuadrado sobre G menos un medio de B0 cuadrado sobre G. Es decir, una cosa menos la mitad de esa cosa me va a dar la mitad de la cosa. Es decir, me queda que el I máximo es igual a un medio de B sub 0 cuadrado sobre G. Bueno, espero que les haya quedado claro.